vamos a hacer esto un poco más grueso, lo vamos a colorear. No sigan una línea determinada porque eso lo hace ver extraño, lo hace ver raro. Entonces así, de este lado igualmente lo hacemos más grueso. Entonces ya delimitamos bien nuestro espacio. Por eso no importa si hacemos muchas líneas, porque al final algunas desaparecen porque las hicimos más gruesas. Entonces aplicamos una buena presión y coloreamos. Ok, y conforme vayamos subiendo, vamos a ir disminuyendo la presión. Ok. Entonces subimos por aquí y vamos bajando la presión para que al final ya no tengamos casi nada de presión. Así, aquí vamos cerrando con poquita presión, así. Ok, y si yo noto que aquí no se entiende muy bien, pues le pongo más presión para que se entienda que esto ya está más profundo. Y bueno, aquí quedó una división. Esta la vamos a tratar de borrar simplemente difuminándola así, hacia arriba. Vamos a difuminarla hasta que ya no se note que haya una división. Así. Igualmente aquí se nota la división, entonces vamos a hacer lo mismo. Entonces, como la luz viene en esta dirección, imaginen que aquí tenemos el sol y nos está irradiando su luz en esta parte. Entonces esta parte que queda del otro lado pues va a estar oscura. Entonces la empezamos a colorear. Continuamos haciendo la parte que está más oscura. Entonces bajamos. Esta parte la podemos colorear un poco más fuerte, con más presión que esta y que esta. Así. Y en estas partes, para que no quede, por ejemplo, una línea que delimite sombra y luz, por ejemplo así, para que no quede esta línea, lo que pueden hacer es colorar de esta forma, dejar pequeños salientes. Así esa línea desaparece y nosotros tenemos la posibilidad de que con nuestro dedo empecemos a difuminar. Seguimos bajando y aquí nos encontramos con la parte más oscura del jarrón.
¿Por qué? Porque esta luz solo llega en esta parte. Comenzamos a aplicar bastante presión, ya que es la parte más oscura del jarrón. Así. Como les digo, no delimiten las partes de luz ni de sombra. Simplemente solo con colorearlas es más que suficiente. Igualmente en esta parte seguimos produciendo las sombras con mucha más presión. Hay que aplicar mucha presión en esta parte para que nuestro lápiz suelte bastante grafito. Y de una vez hacemos la sombra de esta parte. Aquí vamos a empezar solo con una línea muy delgadita, y aquí ya vamos a aplicar más presión para que se note. Vamos a empezar a aplicar aún más presión, toda la presión que podamos. Vamos a oscurecer más esta parte y dejamos pequeños salientes, y si queremos podemos difuminarlo para que no se note. Igualmente aquí aplicamos un poco más de presión, que se note que está un poco más oscuro en esta parte. No tengan miedo si se pasan o si no les queda tan bien. Todo se puede borrar, todo se puede corregir. Listo. Ahora vamos a hacer la sombra que produce la oreja. Vamos a hacerla así. Y así. Y comenzamos a colorear. Así. En las partes más bajas de la oreja vamos a colorar más fuerte. Así. Y en esta parte solo vamos a colorar ligeramente. Aquí vamos a indicar que esta parte está más abajo, que es un objeto redondeado. Vamos a seguir produciendo sombra por debajo. Así. Seguimos haciendo sombra. Y aquí trasladamos la sombra hacia acá, hacia esta cara.
así. Recuerden, en las partes más alejadas siempre hay que aplicar más presión, es decir, hay que colorear más fuerte, que se note más oscuro. Por ejemplo, hasta acá. Así. Aquí vamos a continuar coloreando, pero aplicando una presión muy bajita, que apenas si se note. Esta parte, al ser un punto en donde llega mucha luz, lo podemos dejar blanco. Aquí podemos difuminar un poquito, que no se noten los cambios. Así. En estas partes donde ya no se alcanza a distinguir, podemos aplicar más presión. Esto hace que ya se distingan un poco mejor las cosas. Así y así.